Buenas noches a todos los que están conectados para recibir el estudio del día de hoy. El día de hoy creo yo que Dios ha puesto en mi corazón el comenzar el libro de Apocalipsis. Hemos ya visto las 7 trompetas, los 7 sellos, las 7 copas, y vamos a ir tomando diferentes tópicos para que un día podamos verlo todo sin problema. Pero quiero ahora comenzar con el capítulo 1, al menos el capítulo 1, no sé si lo vamos a poder terminar hoy, pero eso es lo que quiero hacer para que todos podamos aprender un poco más acerca de este libro. Y lo primero que quiero hacer es orar para que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Padre bendito, Señor, venimos delante de tu presencia dándote gracias por todas las cosas que tú haces. Te pedimos que perdones nuestros pecados, que nos limpies y que ahora, Señor, que vamos a escuchar tu palabra, nos ayudes a poder, Padre bendito, asimilar, a poder comprender lo que tú nos quieres decir con este libro. Te damos gracias y te ponemos todo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, lo primero, quisiera que usted viera ahí en la pantalla idioma griego, ¿verdad? Y este libro de Apocalipsis lo que significa es revelación. Por esa razón, cuando leemos en la Biblia el libro de Apocalipsis en inglés, su nombre es Revelation, porque es revelación. Eso es lo que significa Apocalipsis, y cuando nosotros hablamos del libro y decimos Apocalipsis, lo que estamos hablando en realidad es el idioma griego, ¿verdad? Ahora, la pregunta que viene es, ¿qué es el libro de Apocalipsis? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que es este libro? Lo primero que le quiero decir de esto es que es el último libro del Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia. Y se cree que lo escribió el apóstol Juan. Hay debates, hay debate de que si no fue el apóstol Juan, si fue otro Juan, pero la mayoría de los estudiosos de la Biblia opinan de que sí fue el apóstol Juan quien lo escribió. Se cree que fue escrito aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Se recuerdan, nuestro Señor se fue precisamente como el año 33, es que Él es crucificado. En ese mismo año es cuando Él también asciende hacia los cielos. Entonces, como en el año 95 es que se cree que el apóstol Juan vino y escribió este libro. Hay debate también en cuanto a eso. Hay algunos que dicen que no fue el 95, sino en el 65. Pero lo que sí sabemos es que prácticamente fue el último libro que nosotros tenemos del Nuevo Testamento. No solamente en cuanto a el último libro en la Biblia, sino que el último libro que fue escrito durante la iglesia primitiva, ¿verdad? Vamos a ver que hemos hablado de que la gente va a seguir trabajando, la gente va a seguir estudiando, la gente va a seguir normal tal y como está en estos momentos, con la única diferencia de que el rey de toda la tierra va a ser Jesucristo. Él va a estar allá en Jerusalén y todas las naciones van a tener que ir a rendirle tributo a él allá en Jerusalén. Así que esos últimos 7 años son los últimos que el hombre va a tener un gobierno sobre la tierra, y más adelante en otro estudio vamos a estar hablando específicamente solo del anticristo, que es precisamente la persona que va a estar en esos últimos 7 años. Ahora, algunos se preguntan, ¿cómo es que sabemos que el hombre tendrá 7 años últimos de gobierno? Los estudiosos de la Biblia se basan en muchos libros, en muchas de las profecías. Encontramos del Antiguo Testamento, encontramos de que hay un tiempo determinado en el cual se lleva a cabo todo esto del gobierno, de los últimos 7 años del gobierno del hombre, pero específicamente donde más nosotros nos basamos, y casi la mayoría de los estudiosos se basan, es en Daniel, capítulo 9. No nos vamos a meter en ese tema porque es un poquito complicado. Es hablar de cuentas de matemáticas y cuentas de
de cómo se llevan a cabo las semanas en el Antiguo Testamento y todo eso. Así que no nos vamos a meter ahí. Pero ahí claramente podemos saber que son 7 años y por esa razón es que nosotros lo creemos. Y además también porque en el mismo libro de Apocalipsis encontramos cifras que nos dan exactamente 3 años y medio. En varias oportunidades vemos 4 diferentes lugares donde se nos dan los 3 años y medio. Eso significa que de alguna manera podemos saber que son 7 años exactos. Y bueno, queremos continuar. Y una de las cosas que nosotros necesitamos saber es que cuando Juan, Dios le da esta revelación y él comienza a escribir este libro, él se encuentra en la isla de Patmos. Si usted mira ahí en el mapa, usted puede ver claramente esa flecha roja en donde claramente vemos un puntito, que esa es la isla de Patmos. Cuando se estudian los libros históricos, se puede ver que en el Imperio Romano esta isla de Patmos era una isla en donde se mandaban a todos aquellos criminales que no querían tener en el imperio, no los querían matar y simplemente los querían tener ahí presos, y eso era lo que hacían, los mandaban, los hacían llevar hasta la isla de Patmos, en donde de acuerdo a los historiadores, entre ellos mismos se mataban algunos. Cada quien tenía que procurar su propia comida, su propio alimento, su propio lugar donde dormir. Todo eso ellos tenían que hacerlo en ese lugar. Y se cree, de algunos opinan, que la iglesia de Éfeso es la que venía y le enviaba alimentos a Juan cuando él estaba allá. La tradición nos dice una historia, nos dice la historia de que Juan fue apresado por Dominiciano, el emperador, y luego lo que sucede es de que parece, según la tradición, que a Juan lo quieren matar en una olla de aceite hirviendo. Se supone que en la tradición eso es lo que se dice de cómo murió Juan el apóstol. Se dice que él vino, fue apresado, lo llevaron a la olla, lo trataron de quemar vivo ahí en el aceite hirviendo, pero no lo pudieron hacer. De alguna manera milagrosa, él no pasó, no sucedió, no se murió. Y entonces Dominiciano supuestamente dijo que lo llevaran a la isla de Patmos. Y esa es la razón por la que cuando Juan está ahí, él está exiliado en ese lugar. Lo de la olla hirviendo no se sabe si es verdad o no, porque es simplemente una tradición que fueron pasados de generación en generación. Pero no hay, casi la mayoría de los apóstoles, cuando estudiamos los 12 apóstoles, si ustedes se recuerdan, no teníamos realmente exactitud de cómo había muerto. El único apóstol que sí sabemos cómo murió, porque la misma Biblia nos lo dice, es el apóstol Jacobo, que prácticamente fue Herodes el que lo mató con una espada. Así que es el único que sabemos con claridad de que él murió de esa manera. Entonces podemos saber que Juan estaba exiliado por causa del Evangelio. Cuando vemos ahí en el capítulo 9, si usted tiene su Biblia lo puede corroborar, pero ahí está también en su pantalla. Cuando vemos el versículo 9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Y fíjense bien lo que dice acá. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Se recuerdan? Cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, podemos ver de que hubo gran persecución. Y bueno, entonces aquí Juan mismo está dando el testimonio de que por la palabra de Dios, por predicar la palabra de Dios, es que él estaba precisamente en la isla de Patmos. Lamentablemente, pues aquí de esta manera usted no puede hacer preguntas. Me imagino que tienen algunas preguntas, pero las puede apuntar, me las puede enviar por texto y yo de alguna manera yo se las contesto cuando sea posible. Pero voy a tratar de ir despacio y tratar de responder a algunas preguntas que puedan surgir. Pero siguiendo,
el libro de Apocalipsis está dividido en tres partes. Y la manera en que nosotros decimos que está dividido en tres partes está basado en el versículo 19 del mismo capítulo 1 que estamos estudiando. Sabemos que son los estudiosos, los teólogos, los que han visto esto, y vemos que el verso 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, de aquí es donde nosotros vemos que el libro está compuesto en tres partes. Podemos ver claramente que está dividido en tres partes porque agarramos lo primero, que es el pasado. Ahí dice lo que has visto, o sea que eso ya pasó. Esto se refiere al capítulo 1, todo el capítulo 1, que es donde precisamente Juan tiene una visión, es donde Juan mira a nuestro Señor Jesucristo, es donde Juan recibe esta revelación, y es ahí precisamente donde vemos que es el pasado de Juan. Recuérdense, no estamos hablando del pasado nuestro, estamos hablando del pasado de Juan. Entonces ahí ese es el pasado de Juan, porque él vio todo esto, toda esta revelación, él vio a Jesucristo, él vio... más adelante vamos a ver la descripción que él hace de cuando mira a Jesucristo. Entonces todo eso tiene que ver con el capítulo 1. Cuando vemos todo el capítulo 1, vemos todo lo que Juan precisamente en esa visión. Ahora, la número 2 es las cosas que son. Eso está refiriéndose al presente. Tampoco es el presente nuestro, sino que es el presente de Juan. Y la razón por la que se sabe que es el presente de Juan es porque el capítulo 2 y el capítulo 3 es el presente. Y el capítulo 2 y el capítulo 3 son los 7 mensajes a las 7 iglesias que estaban en ese tiempo en el Asia Menor. Entonces podemos saber claramente que eso es el presente de Juan, porque en el momento que él está escribiendo este libro, esas iglesias existen, esas iglesias están ahí, y por esa razón sabemos que ese es el presente de Juan. Luego, en 3 podemos ver las que han de ser, y esta es la parte futura. Y con estas todos nosotros estamos esperando ese futuro porque no ha acontecido todavía. Vamos a encontrar sectas, vamos a encontrar religiones que opinan que todo lo de Apocalipsis ya pasó, que esto no es nada nuevo, sino que ya sucedió y que no tenemos que estar esperando nada. Pero la palabra en sí nos dice claramente de que todo esto no ha pasado, que es un futuro, y podemos ver que esto tiene que ver con el capítulo 4 al capítulo 22. Nosotros ya nos metimos en el futuro porque estuvimos estudiando los 7 sellos, estuvimos estudiando las 7 trompetas y estuvimos estudiando las 7 copas. Y cada uno de esos diferentes juicios tienen que ver con algo que va a venir más adelante, que todavía no ha sucedido. Así que tenemos que el futuro son las cosas que han de ser, y aún dentro de ese futuro tenemos una subdivisión, que si usted no la toma en cuenta, muchas veces por eso algunas personas se confunden, porque no comprenden el libro de Apocalipsis. Pero en esa subdivisión se encuentra la primera parte del capítulo 4 al capítulo 11. Ahí prácticamente se mira la narración de todo lo que va a suceder en los 7 años. Pero luego, del 12 al 22, podemos ver que casi se asemeja a la narración, pero es desde otro punto de vista, y podemos ver algunas cosas que pasen extras en ese tiempo. Así que el libro de Apocalipsis, si alguien me pregunta, no es un solo desde el principio al final, sino que está dividido en estas 3 partes. Y para poder comprenderlo, nosotros necesitamos también ver cómo están estas 3 partes, porque si usted lo agarra del principio hasta el final, puede ser que se confunda, porque hay muchas cosas que hay que tomarlas en cuenta para poder saber cuál es el mensaje completo de todo el libro de Apocalipsis. Y bueno, queremos ahora estudiar un poco sobre el capítulo 1.
vamos a agarrar tópicos más adelante, vamos a tratar la manera de agarrar tópicos como el anticristo, vamos a agarrar tópicos como el dragón que aparece con las 7 cabezas, con los 10 cuernos, las coronas, vamos a ver la bestia también, la bestia que tiene garras de león, que tiene boca de leopardo. Vamos a ver todas esas bestias, vamos a ir agarrando una bestia por bestia y vamos a darnos cuenta de cada una de esas cosas y para no agarrar el libro completo, por eso estoy haciendo esto, para que de alguna manera todos comprendamos y que cuando ya lo tomemos el libro completo, entonces podamos nosotros darnos cuenta de que es un poquito comprendible, que sí se puede comprender todo el libro de Apocalipsis. Como usted puede ver en su pantalla, encontramos que en el capítulo 1 3 cosas importantes. La primera es la narración de Juan. En el capítulo 1, versos del 1 al 3. Ahí encontramos la narración de Juan. Prácticamente él nos dice qué es lo que pasó, cómo fue que le pasó. Él viene a decirlo ahí. Luego vemos del versículo 4 al verso 8, podemos ver un saludo de parte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es uno de los lugares donde podemos ver la Trinidad, donde podemos ver a Dios completo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y luego, cuando llegamos al verso 9 al 20, es ahí donde podemos ver la descripción de cómo es que Juan mira a nuestro Señor Jesucristo, cómo se le presenta nuestro Señor a Juan en ese momento, en esa visión que le va a dar. Así que vamos a meternos en el capítulo 1 para poder ir poco a poco agarrando. No sé si el tiempo nos va a alcanzar para ver todo lo posible, pero voy a tratar la manera de poder hacerlo. Ahora, una de las cosas que necesitamos ver, es quién envía esta revelación. Fíjese bien lo que dice el verso 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Alguien me estaba mandando texto de que no se puede ver en YouTube. No se puede ver en YouTube y en Facebook. En YouTube no está entonces. Bueno, discúlpenos porque no hicimos el test que debíamos de haber hecho. No sé si se puede oír en YouTube. Entonces trate de irse a Facebook entonces, porque esa sería la única manera de poder verlo. Porque es importante que mire las gráficas que estamos poniendo. Así que si es posible, por favor, váyase para Facebook. Entonces estamos viendo el versículo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bueno, lo primero, ¿quién es el que da la revelación? ¿Quién es el que da esa revelación? Primero debemos de saber que la revelación se la da Jesucristo a Juan y se la da por medio de su mensajero. Usted sabe claramente que cuando vemos la palabra ángel traducido al español es mensajero. Entonces prácticamente aquí nos está diciendo que Jesucristo le da la revelación a Juan por medio de su mensajero. Ahora, Jesucristo recibe la revelación del Padre, ¿verdad? Aquí aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, hallarían motivo para poder decir, se dan cuenta, entonces el Padre se lo da a Jesucristo. Pero no, recuérdense una cosa, desde que vino nuestro Señor Jesucristo, podemos ver que Él siempre le da la gloria a Dios.
Entonces, Él se somete a su Padre y además Él siempre busca la gloria para su Padre. Entonces, por eso también aquí podemos ver que Dios Padre le da la revelación a Jesucristo para que Jesucristo se la envíe a sus siervos, porque eso es lo que nos dice la palabra, que esa revelación es dada para los siervos de nuestro Señor Jesucristo. Eso incluye todos aquellos de la iglesia primitiva, como también todos aquellos que somos nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. No sé si YouTube no se pudo arreglar. Vamos a hacer una pausa de unos 4 segundos para poder ver, así que no se me vaya. Vamos a desconectarnos unos 4 o 5 segundos para poder ver qué es lo que está pasando con YouTube y regresamos en unos segundos. Bueno, ya hemos regresado. Entonces prácticamente podemos ver que esta revelación es para todos nosotros, o sea que no debemos de tenerle miedo a este libro, no debemos tener miedo a nada de lo que dice este libro. Ahora podemos ver claramente también quién es el protagonista de todo esto. Desde que nosotros comenzamos a leer el libro de Apocalipsis, podemos ver que el protagonista de este libro es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay manera de decir es solo el Padre, es solo el Hijo, es solo el Espíritu Santo. Todo Dios, toda la plenitud de Dios está a cargo de todo lo que sucede en todo el libro de Apocalipsis. Así que este libro se dice en resumen que Jehová está y va a estar siempre en control. Él es el que está a cargo de todo y Él es el que se ha encargado de todo lo que va a suceder, todo lo que sucedió con Juan, todo lo que sucedió con las 7 iglesias. Ahora también tenemos una bendición. Si usted lee el verso 3, nos dice claramente, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto lo vemos ahí en Apocalipsis 1, verso 3. Y esto significa, ya sabe usted, bienaventurado significa 3 veces feliz. En otras palabras, que es mucho más feliz de lo feliz. Y dice que son los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. Entonces es una bendición. No se le debe temer, no se le debe tener miedo a este libro por las cosas que están escritas en ella, sino que Dios envió esta revelación por medio de ese ángel. Jesucristo envió por medio de ese ángel esta revelación a Juan con el fin de animar a los siervos. ¿Se recuerdan? Ya se había hablado de que el Señor venía pronto. Se había hablado que el Señor iba a regresar. Y se cree, los estudiosos de la Biblia opinan que muchos tenían desánimo. ¿Por qué? Porque no pasaba el tiempo y no venía el Señor. Pasaba el tiempo y no terminaba nada. Entonces ahí es donde viene el Señor y envía este libro para dar ánimo, de saber que el Señor sigue estando en control y que Él va a estar ahí siempre estando en control y que además hay cosas que van a suceder y eso es precisamente lo que nosotros estamos esperando, ¿verdad? Recuérdese, es difícil a veces las circunstancias, los problemas, las cosas que pasan, especialmente lo que está sucediendo hoy en este país. Todas las cosas que suceden a nuestro alrededor a veces nos desaniman. Hay cosas que suceden que nos hacen perder quizás la fe en saber si el Señor realmente va a venir pronto o no. Bueno, así estaba la iglesia en ese tiempo y es ahí donde podemos ver claramente que Dios les envía esto, les envía diciendo, hey, no se preocupen, estoy acá, yo sigo en control, yo sigo haciendo las cosas, solo que lo estoy haciendo como yo quiero y en mi tiempo. Así que prácticamente eso es lo que nos dice. Hay una bendición para los que leen, los que oyen y los que guardan este libro. Podemos ver enviado por Juan de parte de Dios. Y mire el verso 4, no lo vamos a leer todo, vamos a leer solamente esa parte, el principio. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Fíjense bien, ahí nos quedamos. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ese es el verso 4 del libro de Apocalipsis. El libro, primero, es dirigido a las 7 iglesias.
¿verdad? Allí nos dice claramente Juan a las 7 iglesias que están en Asia, la carta. Usted sabe que todos los libros que vemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, son cartas que fueron enviadas. En el Antiguo Testamento sí encontramos algunos que son libros, como Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Samuel, Segunda Samuel, Crónicas, son libros. Pero en el caso del Nuevo Testamento la mayoría son cartas. Y en esta carta es enviada, es dirigida a las 7 iglesias. Juan le envía estas cartas a las 7 iglesias, no porque él quisiera enviárselas, sino que porque Dios se las envía, porque Dios le está diciendo, Jesucristo le está diciendo, este mensaje es para las 7 iglesias. Y recuerde, se dice que son 7 iglesias que están en Asia. Algunos preguntan, bueno, pero ¿por qué 7 iglesias? ¿Solo habían 7 iglesias? No, había muchas más iglesias. Pero no sabemos por qué. El número 7, lo vamos a ver un poquito más adelante, es un número que significa completo. Lo vamos a ver que en el libro Apocalipsis vamos a encontrar mucho acerca del número 7. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Pero bueno, nos dice aquí que las 7 iglesias están en Asia. Ahora, cuando oímos la palabra Asia, nosotros nos vamos allá para China, Mongolia, India. No, pero no. Cuando hablamos de Asia Menor en la palabra de Dios, estamos hablando de una Asia completamente diferente. Mire, ahí se lo puse en el mapa. Ahí podemos ver lo que es Asia Menor. Ese círculo amarillo que usted mira en ese mapa, todo eso es el Asia Menor. A eso se le llamaba el Asia Menor. Prácticamente el final o la parte de abajo del círculo amarillo, usted puede ver que ahí está Jerusalén, ahí está Israel, Gaza, ahí está todo eso. Y todo el círculo de arriba amarillo es el Asia Menor. Y las iglesias a las cuales Jesucristo le está enviando esta carta, este mensaje, están en ese círculo naranja que usted mira, o rojito, no sé cómo lo mira usted, naranja, rojito que está ahí. Ahí en esa zona es donde estaban las 7 iglesias que Jesucristo le está enviando esa carta a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Entonces vemos que esa es el Asia Menor. No estamos hablando del Asia que nosotros conocemos en estos tiempos. Ahora, cuando vemos el mapa más de cerca, podemos ver claramente que en esa región están esas 7 iglesias a las que Cristo les envía el mensaje, y usted las conoce. Yo creo que ya las ha oído o las ha leído. Algunos de ustedes tal vez la hayan leído. Está Éfeso, que nosotros tenemos el libro de Efesios, precisamente de esa iglesia, la iglesia en Éfeso. Tenemos Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Algunos de esos nombres los podemos encontrar en algunas de las cartas de Pablo. En algunos otros no los encontramos. Por ejemplo, Filadelfia la encontramos, Laodicea la encontramos, pero Tiatira o Pérgamo no la encontramos. Entonces, pero estas 7 iglesias estaban precisamente en ese tiempo, en el momento en que Juan está escribiendo este libro. Entonces podemos ver claramente ahí, cuando lleguemos al capítulo 2, capítulo 3, que ese tiempo vamos a estar estudiando específicamente las iglesias. Entonces vamos a poder ver cada una de ellas y cada uno de los mensajes que les envía. Así, a grosso modo, le quiero dar un poquito trasfondo de estas 7 iglesias. Algunos opinan que las 7 iglesias son 7 iglesias que existieron, que Jesucristo les envió un mensaje, y que de cada una de las iglesias podemos aprender muchas cosas. Otros opinan que cada iglesia es una etapa que la iglesia va a pasar, ¿verdad? Cada quien tiene su manera de interpretarlo, pero cuando lleguemos a eso, las iglesias vamos a ver qué tan cierto es esto de que cada una sea una etapa de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Vamos a ver acerca de eso. Pero bueno, sigamos con el capítulo 1, que yo creo que ya en YouTube ya se está viendo, ¿verdad? Entonces ya se está viendo en YouTube.
Ahora vamos y vemos gracia y paz. El saludo que nos da Juan es gracia y paz. Y bueno, en realidad no viene de Juan, tal vez viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él comienza con eso. El saludo lo da Juan, pero es de parte de Dios. Gracia y paz a vosotros. No sé si a usted le llama la atención esto, pero un saludo enviado de parte de Dios, en donde todos sabemos que no podemos tener paz con Dios si no hay gracia primero. En otras palabras, si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, usted no puede tener paz. Porque la palabra es clara y dice que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. En otro sentido, que todo aquel que no haya recibido a Cristo como Salvador no tiene paz con Dios, es el enemigo de Dios. Estamos de enemigos con Dios cuando no hemos recibido a Cristo como Salvador. Entonces, no sé si usted se recuerda, a mí me llama mucho la atención ese pasaje en Lucas, en donde podemos ver que los ángeles vinieron a anunciarle a los pastores que Jesucristo había nacido. Y si usted se recuerda, no son cantos, porque usted sabe, yo ya se lo he dicho, no hay en la Biblia ningún lugar donde vemos que un ángel cante. No hay ninguno que diga el ángel cantó. No existe, no hemos visto ningún lugar donde diga que el ángel cantó. Pero lo que sí vemos es de que ellos dicen cosas, y es ahí donde ellos dicen paz a los hombres de buena voluntad. Y esa paz de la que están hablando, yo siempre lo he dicho, nunca he encontrado ningún comentario que lo diga, pero yo lo creo con mi corazón, que esa paz que esos ángeles están diciendo en ese momento, no se trata mucho de que porque es Navidad, porque Jesucristo ya nació, no. Esa paz se refiere a lo que nos dice la palabra, que cuando recibimos a Cristo, fuimos reconciliados con Él. Regresamos a tener una relación con Él. Yo pienso que de eso se trata cuando los ángeles dicen eso a los pastores. Y podemos ver acá en el libro de Apocalipsis, podemos ver en cada una de las cartas de Pablo, usted va a encontrar que nunca dice paz y después gracia, sino siempre es gracia y después paz. ¿Por qué? Porque sin la gracia de Cristo, sin Él que nos haya salvado, no podemos nosotros tener paz bajo ninguna circunstancia. Fíjense bien, Efesios capítulo 2, 8, 9 nos dice claramente que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Fíjense bien, porque por gracia sois salvos. Es por la gracia de Cristo, de Dios, que nosotros hemos sido salvos, y es también por medio de la fe. ¿De la fe en quién? De la fe en Jesucristo. Dice la palabra que todo aquel que cree en Él será salvo. Así que estamos hablando de fe en nuestro Señor Jesucristo, y dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, o sea que es un regalo de Dios, y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. En otras palabras, la salvación usted no la puede recibir por medio de obras. La salvación solamente se puede recibir por medio de la fe en Cristo. Ahora, no me malentienda. Eso no significa que usted al tener fe ya no va a tener obras. No, usted ha sido escogido por Dios para que usted haga buenas obras. Él quiere que usted haga buenas obras. Esas obras no lo van a salvar, no le van a dar una categoría mejor, más espiritual, no le van a ayudar a entrar al cielo. Pero lo que sí es de que si usted ha recibido a Cristo y ha creído en Cristo, usted ya es salvo. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Primero, santificarse. Tratar de buscar siempre la santidad. ¿Por qué? Porque el mismo Dios nos dice que si Él es santo, Él quiere que nosotros seamos santos. Luego, tenemos nosotros que amar a los demás. Tenemos que amar a los demás, y la única manera que podemos amar a los demás, no solo diciéndolo, sino también actuando. Y ahí es donde vienen las obras. Tenemos que hacer obras por todas las personas que estén a nuestro alrededor, mientras nosotros podamos hacerlas. Porque lo que buscamos no es que nos halaguen a nosotros por ser buenos, sino que lo que buscamos es que Dios sea glorificado cuando nosotros hacemos una buena obra. No sé si usted lo ha oído, pero yo a veces en las predicaciones les digo, si usted ayuda a alguien y alguien le da dinero, le viene y le da una canasta de amor,
haga lo que usted haga para esta persona y la persona viene y le dice, gracias, qué bueno es usted, que usted claramente y rápidamente le diga, no, dele gloria a Dios, porque Él es el que puso en mi corazón esto, Él es el que le está dando esto, porque recuérdese, no hay absolutamente nada que sea nuestro, ni las fuerzas para trabajar las tiene porque usted tiene fuerzas, no, Dios se la entregó. Así que tenemos nosotros que venir y de esa gracia que nosotros hemos recibido de Dios, poder entregar también nosotros gracia para aquellos que estén a nuestro alrededor, los que necesitan. No importa que no sean tus hermanos, no importa que no hayan recibido a Cristo, no importa que tengan vicios, no importa que estén en pecado. Usted, como hijo de Dios, tiene que ser como Cristo, parecerse a Cristo, actuar como Cristo, pensar como Cristo. Pablo es el que nos dice que tenemos la mente de Cristo, así que lo podemos lograr. Ahí cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en Filipenses 4:13, tiene que ver con todo esto. No solamente con los talentos, no solamente con el dinero, sino que tiene que ver con todo. Así que sí lo podemos lograr. Pero también Pablo le dice a Tito, en el capítulo 2, verso 11, le dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. ¿Cuál es esa gracia? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que se manifestó para salvación a todos los hombres. Recuerden lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice a algunos, a los de la iglesia, no, al mundo. Él vino a morir por todos y esa es la gracia que fue manifestada para que nos salvemos. Por eso es que dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que esa es prácticamente nuestra responsabilidad. Esa gracia que hemos recibido, nosotros también la demos como gracia. Pero vamos a seguir adelante porque el tiempo se está acabando. Mire, decimos que un saludo de parte de Dios porque vemos al Padre. Encontramos ahí en el verso 4. Ahora sí lo vamos a leer todo. Mire, dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir. Cuando estamos viendo del que es y que era y que ha de venir, ahí estamos viendo que es Dios Padre, Dios Padre. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo es eso si Jesucristo es el que vino, no Dios Padre? Y ahí dice que él era y que ahora ha de venir. Entonces, bueno, tenemos nosotros que darnos cuenta de algo muy importante. Recuérdense que Dios existió siempre. Él ha existido siempre. Entonces, Él es el que es en estos momentos. Él es Dios. Luego, Él es el que era. Él ha existido. No hay principio para Él. No ha habido creación para Él. Él no ha sido alguien creado. Entonces, Él era todo el tiempo. Y luego, ha de venir. Sí, claro que ha de venir. Porque Jesucristo es Dios. Recuérdense lo que le dijo a Tomás. No fue a Tomás, fue a Felipe. Que le dijo de que el Padre y yo, uno somos. Fíjense bien, el Padre y yo, uno somos. Entonces, si Jesucristo viene, quiere decir que también el Padre está ahí. El Espíritu Santo también está ahí. Es como cuando usted recibe a Cristo. Usted recibe el Espíritu Santo. 1 Corintios 12:13 nos dice claramente que hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y que se nos dio a beber el mismo Espíritu. Entonces, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Pero eso significa que también usted tiene al Padre. Y también tiene al Hijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo son uno solo. Entonces usted tiene toda la plenitud de Dios. Luego, recuérdese una cosa, cuando Jesucristo le está hablando a los discípulos, Él les dice, no los voy a dejar nunca. ¿Cómo era eso? Si Él se iba a ir a sentarse precisamente a la diestra del Padre. Bueno, precisamente esa es la razón, porque el Consolador iba a venir y cuando venía el Consolador iba a venir también el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque ellos son uno solo. Tenemos un solo Dios. Pero sigamos, mire. Encontramos que en el capítulo 1 también dice que Él es el que es y el que era y el que ha de venir. En el capítulo 1, verso 8. Ahí nos dice, fíjense bien, yo soy el alfa y la omega,
principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Dos cosas. El Señor, cuando vemos el Señor acá, yo ya eso lo he explicado, cuando vemos Señor en español, para nosotros no tiene mucha diferencia porque el Señor se le dice al Señor Martínez, se le dice Señor a nuestro Dios, pero cuando lo vemos en griego, podemos ver que es el Kyrios. Esa es la palabra usada en griego, Kyrios. Y la palabra usada en griego, Kyrios, significa casi como que dijéramos un amo, un dueño, un máster, como se dice en inglés, ¿verdad? Entonces aquí podemos saber que aquí no se está hablando solamente pues del Padre, sino que está hablando del Señor Cristo. ¿Por qué? Porque si hubiera sido que dice el Señor Jehová, hubieran puesto Jehová, o Juan hubiera puesto Adonai, que es la palabra usada para no mencionar el nombre de Dios, ¿verdad? O Elohim, que significa Dios, ¿verdad? Entonces eso lo hubiera puesto, pero no, además, él dice también que es el Todopoderoso. Así que aquellos que dicen que Jesucristo no es Dios, lamentablemente aquí se está diciendo claramente que Cristo es Dios, ¿verdad? Así que en ese sentido nosotros podemos estar seguros que Jesucristo es el que está hablando acá. Pero podemos ver también otro versículo. Fíjense bien. En el verso 11 sabemos que es Jesucristo porque Juan en ese mismo versículo lo describe como semejante al Hijo del Hombre. Esto significa entonces que el Hijo del Hombre, usted ya sabe que claramente es nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos saber que está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Está hablando de Jesucristo, claramente, no podríamos decir algo otra cosa, porque está hablando del Hijo del Hombre, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Mire, fíjese bien, vamos a leer el verso 11, dice que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces fíjese bien, en el libro Apocalipsis vamos a encontrar esta frase, el Alfa y la Omega. La encontramos en Apocalipsis 1:8. No sé si usted está apuntando, pero se lo puse por si usted lo quiere apuntar y lo quiere estudiar. Vamos a ver todos esos lugares poco a poco, pero usted sabe que vamos a ir despacio para ir comprendiendo un poquito más el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:8, Apocalipsis 1:11, Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 22, del 12 al 13. Son todos esos lugares donde aparece. Ya vimos el 8, el versículo 1:8, el capítulo 1:8, vimos capítulo 1:11, veamos el 21:6. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Y aquí claramente podemos ver que se refiere al Padre, porque nos habla de que es el que está sentado en el trono. Y cuando vemos el libro de Apocalipsis, encontramos que el que está sentado en el trono es Dios Padre. Porque vamos a encontrar cuando lleguemos al capítulo 4, que ahí encontramos al Padre sentado en el trono, el Cordero como inmolado, que aparece en escena, y luego vemos las 7 lámparas del Espíritu Santo que están ahí delante del trono. Pero vamos a llegar ahí un poquito más adelante, no quiero confundirlo. El otro versículo que podemos ver también es el Apocalipsis 22, del 12 al 13. Como lo tiene ahí en la pantalla, no lo vamos a leer todo, pero lo voy a leer solo las que están ahí, highlight, como se dice en inglés. Dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Aquí está hablando Jesucristo, Él está hablando ahí cuando dice yo vengo pronto.
Y dice en el 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Ahora, si usted dice, no, ese no es Cristo, ese no es Jesús, ese es el Dios Todopoderoso, ¿no? Bueno, mire el verso 16. Y él dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio. Y más adelante dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Así que no hay duda que cuando él está diciendo, yo soy el alfa y el omega, en el versículo 13, está hablando Jesucristo, no el Padre, no el Espíritu Santo, sino Jesucristo mismo, diciendo lo mismo que dice el Padre en los otros versículos que habíamos visto en el capítulo 21, verso 6. Así que podemos estar seguros que este título de Alfa y el Omega lo intercambia el Padre con el Hijo sin ningún problema. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué significa eso de Alfa y el Omega? Yo ya se lo he explicado en varias oportunidades, pero por si no lo sabía, ahora le voy a mostrar todo el alfabeto griego. Si usted mira ahí en su pantalla, usted va a ver, ahí está el alfabeto griego. Este lenguaje es bastante bonito porque es fonético igual que el español. Y si usted mira, se parece mucho. Por ejemplo, el alfa es lo que nosotros llamamos como la A. Si vemos la B ahí, esa es la beta, ¿verdad? Y así puede ver la gamma, delta, epsilon, zeta. La Z es igual que la nuestra Z, ¿verdad? Y usted puede ver que la primera letra es alfa y que la última letra es omega. Se pronuncia, por ejemplo, el omega, cuando usted la pronuncia en griego, es una O. Entonces, mire, omega y alfa. No hay nada antes del alfa y no hay nada después del omega. Y esto es lo que nos está diciendo Cristo, esto es lo que nos está diciendo la palabra, que Él es el principio y el fin. No que Él haya sido creado, sino que a partir de Él no hay absolutamente nada antes que Él y tampoco habrá nunca nada después de Él. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿verdad? Entonces podemos ver, regresando al saludo del Padre, dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Entonces aquí estamos viendo al Padre, ¿verdad? El Padre es el que dice esto, o sea, más bien dicho Juan lo dice, ¿no? Pero quien manda el saludo primero de parte del Padre, del que es y que era y que ha de venir. Y sabemos claramente nuestro Dios, Jehová, Él en Éxodo 3:14, nosotros sabemos que yo soy el que soy, dice, ¿verdad? Cuando le pregunta a Moisés, ¿y qué le voy a decir a los israelitas cuando llegue y les diga que Dios los ha mandado a sacar? Y él le dice, yo soy el que soy, yo soy, ¿verdad? Y cuando habla eso, nosotros en español, pienso que la mejor manera de poder traducir eso sería yo existo, en el sentido de que él no dice yo fui o yo nací o yo existí, sino que él dice yo existo. Para él no hay tiempo, el único que estamos limitados con el tiempo somos nosotros, pero para Dios no hay tiempo, él no está limitado al pasado, al presente, al futuro, él puede moverse en todo sin ningún problema, ¿verdad? Para él no hay tiempo, él no está encerrado en tiempo, no está encerrado en materia, no está encerrado en espacio, ¿verdad? Él no tiene esas limitaciones, nosotros sí las tenemos. Y pues les había explicado antes que quién es el presente, él es lo que él es, ¿verdad? Él existe. ¿Quién era en el pasado? Él seguía existiendo en el pasado. ¿Y quién ha de venir en el futuro? Pues nuestro Señor, que viene y que con él viene todo Dios. Recuérdense que en el capítulo 22, cuando lleguemos ahí, vamos a ver que Dios es el templo de todos nosotros, ¿verdad? Él es Dios para todos y ese ha sido siempre algo que Dios ha querido por siempre. Y ese es el plan, ese es el final en el que Él sea nuestro Dios, Él va a ser nuestra luz, Él nos va a sustentar, Él nos va a cuidar, Él nos va
prácticamente es una vida hermosa en la que vamos a estar con Él, y eso es algo bastante grande, ¿verdad? Saber que Dios mismo, ahí estamos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, van a ser los que van a estar encargados de cuidarnos, de protegernos. La palabra nos enseña que ya no va a haber más llanto, no más dolor, ¿verdad? No más enfermedades, nada de eso. El Señor va a estar con nosotros siempre. Amén. Espero que haya dicho amén. Pero bueno, seguimos. Vemos también la diferencia. Usted le decía, este es el Padre. Usted tal vez podría decir, pero ¿usted cómo puede saber que es el Padre? ¿Por qué dice que? Bueno, precisamente porque en esa porción, si usted ya lo vio en su Biblia, usted se da cuenta que ahí vemos tres personajes. Primero, el quién es, quién era y quién ha de venir. Luego vemos los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego vemos a Jesucristo. Entonces podemos ver al Padre, podemos ver al Hijo y podemos ver al Espíritu Santo. Y ahí vemos los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea que el saludo que Juan está dando de gracia y paz lo está dando de parte del Padre, y ahora vemos que también de parte del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Se da cuenta? 7 espíritus que están delante de su trono. Y yo sé, la pregunta que surge, bueno, o sea que son 7 espíritus los que hay. No. Esto lo tenemos que comprender un poquito más. No es que hayan 7 espíritus. Usted sabe que hay personas cristianas que dicen que el espíritu de esto, el espíritu del otro, el espíritu. No. No es que hayan 7 espíritus, sino que lo que sucede es que en la palabra podemos encontrar la perfección, lo completo, lo podemos ver a través del número 7. El número 7 es bastante significativo en toda la Biblia, no solo aquí en el libro de Apocalipsis podemos ver esto, pero también en toda la Biblia. Pero podemos ver el número 7, es significativo a través del libro, significa completo. Están las bienaventuranzas, 7 iglesias, 7 bienaventuranzas, 7 espíritus, salen 7 lámparas, 7 estrellas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 promesas al que venza, 7 cuernos, 7 ojos, 7 ángeles, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 plagas, 7 montañas, 7 reyes, y podríamos seguir hablando de 7 y 7 ahí en el libro de Apocalipsis, y lo que está diciendo es de que es completo. Así que cuando dice que los 7 espíritus de Dios que están delante del trono, obviamente se refieren a unas lámparas que están delante del trono. Cuando vemos nosotros ahí, llegamos al capítulo 4, podemos ver claramente que en el capítulo 4, verso 5 nos dice, y del trono salían relámpagos. Esto es todo lo que Juan está viendo cuando él es llevado delante del trono. Y dice, del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Verdad? En ese sentido, nosotros podemos darnos cuenta que acá nos está diciendo que el Dios completo del Espíritu Santo está ahí delante de Dios, delante del trono, ¿verdad? En ese sentido no lo podemos ver así. Entonces no es que sean 7 espíritus como les dije ya anteriormente, sino que nos está dando Dios la escena de que el Espíritu Santo está completo, perfecto, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver clara eso. Ahora, algunos han habido debates con respecto a esto. No me quiero meter yo en esos debates. Mi única responsabilidad es enseñarle que ahí nos presenta al Padre, nos presenta al Espíritu Santo. Ahí no sé, usted puede hacerse problema por eso de los 7. Algunos han dicho que en Isaías capítulo 11:2 es donde podemos ver los 7 espíritus de Dios. Pero está sacado fuera de contexto, no hay nada en la Biblia que nos lo diga, pero se lo puse ahí para que usted mire, y le puse lo que los estudiosos a veces dicen con cada color, es un espíritu supuestamente, y si los cuenta de esa manera son 7, si no los cuenta así le salen 6, ¿verdad? Pero fíjense bien, el primero dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, ese sería 1. Espíritu de sabiduría, 2. Y de inteligencia, 3. De consejo, 4. De poder, 5. De conocimiento, 6. Y de temor, 7. ¿Verdad?
Entonces, esto es lo que tenemos en Isaías 11:2. Y algunos han tratado de explicar los 7 espíritus de Dios que aparecen en el libro Apocalipsis con este versículo de Isaías 11:2. Pero en realidad no vemos otro lugar donde nos explique algo sobre que hay 7 espíritus ni nada de eso, solamente en el libro Apocalipsis. Y no vemos en ningún lugar que nos diga uno de los espíritus de Dios llenó a Gedeón, uno de los espíritus de Dios llenó a David. No, no vemos eso. Vemos que la Biblia se refiere al Espíritu Santo como uno solo. Y podemos ver en el Nuevo Testamento lo mismo. Así que eso es algo que nosotros podemos darnos cuenta. Ahora, el tiempo se nos está yendo, ¿verdad? Pero seguimos. Fíjense bien, también nos dice que ya vimos al Padre, vimos al Espíritu Santo, pero también nos habla del Hijo. El saludo de gracia y paz viene del Padre, viene del Espíritu Santo y luego del Hijo. ¿Cómo sabemos esto de que es del Hijo? Bueno, lo dice claramente. Si usted ya le busca muchas más cosas a esto, usted mismo se está confundiendo. Pero la palabra es clara. Ahí dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente que aquí no hay manera de decir, oh, no, este es otro personaje. No, nos dice claramente la palabra. Cuando usted mira el original, dice, y de Yeshua Christus, que es lo que significa en griego, de Jesucristo. Ya le he explicado que Jesucristo es una palabra compuesta en español, pero que no está en el original en griego, porque en el griego está separado. Yeshua Christus, ¿verdad? Entonces está separado. Ahora, nos dice que es el primogénito de los muertos. Usted sabe claramente que Colosenses nos dice en el capítulo 1 que él es el primogénito de los muertos, y yo le he explicado que es primogénito de los muertos porque es el primero en resucitar con cuerpo glorificado, y nos dice que es el soberano de los reyes de la tierra. Y agrega en el verso 5, dice que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿verdad? Para Dios, su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Y esa escena me quedó mal, parece, pero si usted mira ahí, lo que traté de poner es primogénito de los muertos, es lo que dice arriba, y es Colosenses 1:18, donde usted puede hacer apuntes, usted puede venir y estudiar. El soberano de todos los reyes de la tierra, pues nos lo dice también en Apocalipsis 17:14, que es el Rey de Reyes, Señor de señores, Rey de Reyes, ¿verdad? Nos lavó con su sangre. También Primera de Juan 1:7 nos dice que el Señor nos limpia con su sangre. O sea que de esa manera nosotros podemos saber que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Nos hizo reyes y sacerdotes. Usted se acuerda en Pedro. Pedro es el que dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Les he explicado que real sacerdocio no significa real de verdadero, sino real de royal, de monarquía, de rey, ¿verdad? Eso se refiere cuando dice que somos real sacerdocio, ¿verdad? Y sabemos que para Él es toda la gloria, para nuestro Dios, ¿verdad? Y luego vemos el verso 7, que nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Bueno, fíjese bien, aquí no estamos viendo el arrebatamiento, aquí estamos viendo la segunda venida, porque en el arrebatamiento no todo el mundo les va a ver, solamente aquellos que han recibido a Cristo, cuando escuchen la trompeta van a poder ver a Cristo, porque vamos a recibirlo en las nubes cuando recojan sus cuerpos glorificados. Recuérdense que les he explicado, el Señor va a venir un día a recoger a su iglesia. En esto, aún en nuestras iglesias de la Evangélica Libre hay discrepancia. Yo creo que el Señor va a venir antes de esos 7 años que nosotros estamos estudiando, y va a venir antes y nos va a llevar a todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador. Entonces, en ese momento,
ninguno de los que sean del mundo van a darse cuenta de que esto pasó. Pero cuando sea la segunda venida, ahí sí todo ojo le va a ver. En estos tiempos es muy fácil. En el tiempo pasado era muy difícil poder imaginarse que todo ojo le fuera a ver, porque usted sabe, aquí en este momento está de noche, allá en China está de día, todas esas cosas. Pero con la tecnología que hay ahora, claramente se puede saber que todo se puede ver. Así que dice que todo ojo le verá y que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra van a hacer lamentación por él. O sea que está hablando de la segunda venida de Cristo. Nos dice que vienen las nubes y dice que todo ojo le va a ver, y podemos ver algunos de los versículos, Zacarías y Mateo. Fíjense bien, vamos a ver. En Zacarías nos dice lo siguiente. Dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y si usted sigue leyendo hasta el 13, usted se va a dar cuenta que está hablando prácticamente de ese momento cuando el Señor venga en su segunda venida, en un caballo blanco, ¿verdad? En las nubes, que va a venir y va a poner orden sobre la tierra. En Mateo, precisamente 24:30, ¿verdad? Nos dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Así que precisamente lo que aquí dice Mateo 24:30 es esa escena que le quiero poner al final para despedirnos. Es la escena de nuestro Señor Jesucristo viniendo en un caballo blanco, con su muslo escrito Rey de Reyes y Señor de Señores, con esas diademas, esas coronas, con su espada que sale de su boca, con sus ojos refulgentes, con todos los ejércitos detrás de él. Eso es lo que estamos esperando cada uno de nosotros, que el Señor nos lleve para que esto llegue a su final. Espero que haya estado explicado bien para que usted se haya podido comprender un poco sobre lo que es el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Espero que le ayude esto a poder evitar el miedo, que se anime, porque esto nos demuestra que Dios está en control y va a seguir en control. Espero que le haya servido. Si tiene alguna pregunta específica que sea respecto a este capítulo que estamos viendo, lo que hemos visto, lo que he dicho, mándeme un texto. Tal vez no se lo contesto en el momento, pero sí voy a tratar la manera de contestárselo lo más pronto posible. Espero que el Señor les permita tener una noche de reposo, que puedan reponer las energías, que el día de mañana se levanten y le den gracias a Dios por la existencia, por la vida que nos da, porque recuérdense lo que nos dice Pablo en Colosenses, que Cristo es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida. Así que vamos a orar para despedirnos. Padre bendito, Señor, gracias te damos por habernos permitido poder estar estudiando en este día este libro hermoso que tú has dejado para cada uno de nosotros. Bendícenos a todos los que hemos estado escuchando. Si hay alguien que está confundido, Padre, permite que tenga el valor de decírmelo para poder ayudarlo y poder hacer que pueda comprender un poco mejor. Te damos gracias por todo lo que tú haces. Bendícenos. Te damos gracias por tu iglesia, Cristo la Roca, por todos aquellos que tal vez se unen, que no son de Cristo la Roca, pero que son hermanos en Cristo. Y aquellos que tal vez, Señor, algún día nos van a ver quizás en algún video, que también, Señor, puedan animarse de saber que tú vienes pronto y que tú, Señor, has dejado un mapa en tu palabra para que nosotros estemos seguros que tus promesas van a ser cumplidas. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga.